del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Antes de darles este punto, vamos a tomar algunas cosas de las que tal vez ya dijimos algo al comienzo, cuando hablábamos de la sabiduría. Vamos a hablar de la ciencia, que los ejercicios nos quieren como regalar o ofrecer. La gran ciencia del discernimiento, eso que si bien lo ofrece y lo propone San Ignacio en los ejercicios, no le es propio. De hecho, que ya está en los Padres del Desierto. Una vez un padre del desierto le preguntó a sus discípulos: ¿cuál creen ustedes que es la virtud más importante? Y entonces comenzaron a enumerar. Y al final dice, ninguno acertaba, ¿no? Hasta que el maestro dice, la virtud más necesaria es el discernimiento. Aprender a reconocer lo que le pasa al alma para no verse engañada y poder reconocer las mociones de Dios para saber lo que debe hacer. Vamos a decir algo del discernimiento, que es lo que también tenemos que aprender e incorporar en nuestra vida espiritual. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Es una palabra compuesta que significa separar para distinguir o para reconocer. Es como, diríamos así, mirar distinguiendo lo que forma parte de algo, ¿no? Yo les coloco allí unas citas y vamos a leer una de ellas, que es la de Romanos, para ver cómo los apóstoles, en este caso Pablo, exhortaba a sus cristianos a que ejercieran esto, el discernimiento, que es lo que también nosotros queremos estos días ejercitar para poder reconocer lo que Dios pueda estar pidiéndonos. Dice así San Pablo: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto. Palabra de Dios. Lo va a decir también San Juan en su carta.
que pongan bajo discernimiento los espíritus que les mueven a obrar, ¿no? Entonces nosotros queremos en estos días de ejercicios estar advertidos y aprender a reconocer de dónde provienen los pensamientos que se suscitan en mi corazón. Por eso vamos a tratar como de comprender estas cosas, a qué llamamos moción o a qué llamamos pensamiento. El discernimiento tiene una finalidad práctica, operativa. Yo no discierno para saber, sino que discierno para elegir. De poco me serviría reconocer algo y no elegirlo, o reconocer algo y no alejarme de ello, si es un peligro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de moción o pensamiento? Cuando estos días ustedes en ejercicio reconozcan en su interior una emoción o un pensamiento, llamamos moción a ese movimiento que se produce en el interior provocado por un espíritu. Es un movimiento, agitación, turbación, paz, alegría, consolación. ¿Qué espíritus pueden provocar la emoción? Tanto el bueno como el malo. ¿De dónde puede provenir esa emoción? De cualquiera de los dos. Vamos a ir viendo un poquito cómo actúa después cada uno, pero cuando en los padres del desierto se habla de pensamiento, tienen algunas características un poco distintas a la emoción de San Ignacio, ¿no? Los padres del desierto, cuando hablan de pensamiento, hablan de todo movimiento que se produce, pero que también puede ser provocado por agentes exteriores o interiores, y que solicita al alma buscando atraer hacia sí el corazón. La emoción o el pensamiento, en este caso, vamos a usarlo de modo análogo, no vamos a hacer distinción, incluimos todo esto, que lo que quiere es que yo ponga el corazón en lo que a él le interesa. Por ejemplo, el mal espíritu, en cuanto yo esté orando, ¿dónde va a querer que yo ponga el pensamiento? En preocupaciones, ocupaciones. ¿Por qué? Porque él quiere alimentar mucho que mi corazón esté puesto en eso. O al revés, estando en mis ocupaciones, el buen espíritu puede darme de pronto una conciencia, un consuelo, un gozo, un gusto, una alegría de que Dios está. Yo digo, no estoy rezando, pero sin embargo esa emoción y ese pensamiento que Dios impulsa hace que mi corazón esté en Dios. Podría darse al revés, pero pongamos un ejemplo del mal espíritu y otro del bueno. Entonces, ese pensamiento es aquello que conmueve, no me es indiferente. Cambia el humor, condiciona el modo de estar con alguien, condiciona mi modo de estar en un lugar. Llega de alguna manera hasta caracterizar mi modo de mirar lo que estoy mirando. Cuando decimos esta persona tiene una mirada pesimista
y todo lo ve así, o al revés. Entonces, bueno, distinguir para nosotros es necesario, porque nosotros somos seres físico-espirituales y tenemos un conocimiento discursivo, no intuitivo. El ángel no necesita discurrir, conoce de modo inmediato. En cambio nosotros, entre la realidad y el conocimiento, que es donde se da la verdad, ¿sí? En la aprehensión de la realidad es eso, la verdad. Es veraz cuando yo coincide lo que yo aprendo y esa realidad. Pero en ese proceso yo tengo condicionamientos. ¿Por qué? Yo sé que, por ejemplo, viene esa persona que a mí me hizo daño y yo sé que la tengo que amar. Pero la veo y ¿qué sucede? Me da mucha alegría. Me cambia el humor. Ya miro las cosas de una manera distinta. Eso es un pensamiento, que no es una elaboración intelectual, es un movimiento. Y yo tengo que aprender a reconocerlo, porque entre la realidad y mi conocimiento está todo eso. Está la carga afectiva. Están aquellas cosas en las que yo me he sabido afectado tantas veces. Entonces yo necesito el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura para aprender a discernir estas cosas. Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 10, del 10 al 16, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido y enseñarnos estas cosas. No con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales. El hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo y a él nadie es capaz de juzgarlo. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Es lo que deseamos. Es a lo que yo les quiero ayudar estos días, a que ustedes, saboreando las Sagradas Escrituras y aprendiendo la ciencia en la que San Ignacio nos invita a caminar, podamos adquirir el pensamiento de Cristo. Pero ya les digo, no es una elaboración intelectual. Cuando hablamos de pensamiento de Cristo, es lo que yo les decía hoy de Pedro. ¿Qué comprendió Pedro cuando vio a Jesús? Tuvo tiempo para un razonamiento. ¿Cuál fue su conocimiento en aquel momento? Se le develó el misterio del amor de Dios en una mirada, le quebró el corazón. Eso es un conocimiento. Es un conocimiento que no tuvo tal vez la elaboración de un intelecto que pudo trabajar mucho. Simplemente Dios le regaló su pensamiento. Un modo de, en aquel momento, conocer lo que estaba sucediendo. Es lo que tienen los niños. Vos al niño le decís que está Jesús y ellos ¿qué piensan? ¿Que está Jesús? El grande a veces, y a ver, ¿cómo es esto? ¿Será posible? Puede ser. Un niño difícilmente tenga tentación en la misa de decir que Jesús no está.
se va a distraer. Pero si mira, ahí está Jesús, y lo va a mirar, está Jesús. Ese es el pensamiento de Cristo. Entonces, ustedes estos días van a pasar por estados del alma, ya tal vez ya en este día. En algún momento ni tenían ganas de rezar. Tal vez ya tenían ganas de volverse a su casa. No les salía nada. Hago esfuerzo y parece que no puedo rezar. Estoy turbado, desolado, triste. Me vienen pensamientos de angustias, tristezas. No sé cuántas cosas en un día pasan por el corazón de un ejercitante. Si pudiéramos hacer poner un aparatito como cuando controlan el corazón, ¿qué pasa por ahí en cada hora de ejercicio? ¿Cuánto me cuesta entrar en el retiro? Poner el corazón acá. ¿Cuántas cosas se dan en mi pensamiento? ¿Cuántas emociones? ¿Qué hacer cuando hay tanto revuelo en mi interior? Bueno, eso tenemos que irlo aprendiendo. Vamos a ver el proceso de un discernimiento. Primero, hay una experiencia interior o exterior. Primero, el discernimiento es sobre algo. Hay una experiencia interior o exterior. Yo estoy turbado, triste, consolado, desolado. Esto es lo que hacemos a veces en el examen particular, a la noche. Cuando yo hago mi examen de conciencia particular, ¿qué es lo primero que hago? ¿O qué es lo primero que debería hacer? No es examinarme mis obras, sino cuál es el estado de mi alma. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy feliz? O simplemente tomar conciencia que estoy así. Es una experiencia interior, es un estado del alma. Es algo que está allí. Segundo, leer con la inteligencia esa experiencia que puede estar iniciándose o en un proceso, porque de pronto yo en ejercicio me doy cuenta que tengo una clara tendencia al desánimo, a la tristeza. ¿Esa es una emoción? Sí. ¿Cuántas veces esos estados condicionan mis decisiones? Puede ser mi carácter que lo favorece, pero se puede estar valiendo el demonio de eso para turbarme. Entonces, leer con la inteligencia es que de pronto yo puedo, lo anoto. A ver, yo quiero saber ese proceso que hay de Dios y que no hay de Dios. El juicio que yo hago sobre eso no es de índole moral. ¿Es malo o es bueno? Yo estoy en ejercicio y me viene esto. ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque puede ser muy bueno, pero no es de Dios en este momento. Es de Dios. Lo tengo que atender. No sobre lo bueno y lo malo. O sea, ¿miento o no miento? ¿No es cierto? Eso no entra en negocios. ¿Contesto mal o no contesto mal? Dios quiere que conteste o que no conteste, no si contesto bien o mal. ¿Sí? ¿Voy o no voy? No o no voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias tal vez estaría bueno contestar y en otras no. En algunas cosas, en algunas ocasiones estaría bueno y en otras no. Entonces, el tercer paso es esto. Es un juicio. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y ahí viene lo que yo tengo que
que trabajar radica el discernimiento, en que si yo lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, voy o no voy, sigo esa emoción o no. Por ejemplo, de pronto, esa emoción, el Señor me hace mirar algo que yo no vine a mirar a los ejercicios, no pensé que en los ejercicios me iba a aparecer esto. Leo esa experiencia y veo que es de Dios porque me trae paz. O sea, de pronto el Señor me pone a considerar algo en mi vida que yo no estaba dispuesto a ver en mi vocación, mi apostolado, mi modo de estar viviendo mi deber de Estado. De pronto descubro una dimensión nueva en mi vida apostólica. O veo que le estoy entregando mi corazón a algo y veo que eso le está robando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha atención. Es una experiencia leída sobre la que yo hago un juicio ahora. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y eso es lo que tengo que procurar ver. Tengo que hacerlo con el juicio de la razón. Soy un ser inteligente, con la ayuda de la gracia. Discernir es reconocer los elementos que entran en esa experiencia, anotarlos. Por ejemplo,